Massa paga, paga y paga, y a cambio no recibe nada, ni un centro de nada, porque el FMI... No, el FMI está hace- en una muy dura, muy dura. Yo por lo menos creía que en 3 meses de negociación, bueno, era porque iba a sacar algo mejor. Claro. No que íbamos a perder así. Bueno, el FMI se puede guardar la carta y decir, no cumpliste esto, ni esto, ni esto, no te giro los fondos y vemos cómo te arreglás para llegar a octubre o eventualmente a diciembre al cambio de gobierno. Que es un paquete de medidas inexplicable en un contexto electoral. El otro día vi un clip de Moreno y lo fui a chequear. Cada vez es más claro que este camino, este sendero con el FMI es insostenible. Vos tenés un gobierno donde tenés 3 años de actividad, reducción del empleo y te aumenta la pobreza. Esto no es peronismo, te diría Guillermo Moreno. O sea, depende de lo que pase. Después de las PASO hasta diciembre, quién va a agarrar y el que agarra cuánto dura después. Porque si hacen lo que dicen que van a hacer, hay que ver cuánto dura. Hola a todos, todas y todes. Estamos de vuelta acá en un nuevo Decimos Cosas. Pasaron 1.000.000 de cosas. Porque pasamos 2 semanas sin grabar. Porque pasamos 2 semanas sin grabar y nos fuimos justo antes de las PASO, lo cual quienes están del otro lado tienen que entender que se vienen 6 meses moviditos en la economía argentina, entonces me parece que fue una decisión de salud mental, en tu caso haberte ido de vacaciones, en mi caso haber tenido 2 días de vacaciones, 5 días de una cumbre en Colombia. ¿No te fuiste de vacaciones? No me fui de vacaciones. Bueno, tuve 2 días de vacaciones, o sea, eso en la vida de una persona workaholic cuenta como vacaciones. Yo me fui 10 días, así que no me puedo quejar. Hice turismo interno, como siempre. Es una política ¿Pero viaje? No, me fui a Comodoro Rivadavia, tampoco hice tanto turismo. Estuve un tiempo en Esquel y Esquel está lindo. Qué lindo que es nuestro Esquel país. Te juro que volvía por Ezeiza y veía Buenos Aires y dije, ay, qué ciudad que tenemos, la concha. Pero bueno, hablemos de lo no tan grato que sucede en esta ciudad. El acuerdo con el FMI, que no está de acuerdo, pero estamos en un Staff Level Agreement, que me encanta cómo vamos incorporando como sociedad términos nuevos relacionados al fondo, ¿viste? Como que la gente ya sabe que es un waiver, ya sabe que es un Staff Level Agreement, sabemos todo el proceso burocrático del Fondo Monetario Internacional. ¿Puedo decir que la gente sabe qué es un waiver y qué es un Staff Level Agreement? Yo tiendo a creer que sí, tal vez, o sea, las personas que miran noticieros y leen los diarios o se informan o miran Decimos Cosas, yo creo que sí. Puede ser. Pero bueno, si querés hablemos de este Staff Level Agreement, yo estoy bastante indignada con él, no sé ¿sí? qué te sucede a vos con eso. Las dos cosas, no sé, no estoy seguro. O sea, si no esperabas mucho de este gobierno, de Massa particularmente, me digo que es pagar por pagar. O sea, sí, lo que me pasa es que hubo mucha, o sea, el acuerdo que teníamos, como para ponernos en contexto, se había caído a fines de marzo de este año y estábamos como en una negociación constante donde siempre teníamos la versión de Massa que decía, bueno, sí, nos van a dar todos los desembolsos, nos van a adelantar fondos de más, era como toda una situación donde uno, como Massa es tan amigo de Estados Unidos, y eso lo chequeamos, lo hablamos mucho en el último capítulo, así que para no repetir, uno decía, bueno, puede ser que nos den efectivamente esto. No pasó. Y tan optimista, ¿no? Además de amigo. Todo era muy optimista, muy optimista, muy optimista, muy optimista, y siempre pasaba esto de que sobre el pucho, ¿no? Y de hecho el mes anterior ya se había pagado con yuanes. O sea, se había pagado con endeudamiento de otro acreedor, que a mí, en términos geopolíticos internacionales, me simpatizó un poco que el fondo tuviera que aceptar yuanes, ¿no? Porque es como la primera vez que el FMI tiene que aceptar yuanes para el pago de un préstamo. Y del otro lado se podía leer como, bueno, Argentina tiene tanta disposición a pagar que se endeuda con otro acreedor para pagarme a mí al fondo. Esa es la visión optimista, ¿no? La de los yuanes. Como que es un cambio geopolítico, que creo que acá lo habíamos charlado en algún momento. Sí, sí. Porque lo habíamos charlado de que tenía que ver con el prestamista de última instancia, con el uso, con el lugar de China en el tablero geopolítico y financiero, tratando de internacionalizar el yuan, sí, en donde Argentina evidentemente está jugando un rol importante, no solo por este último pago, esta arquitectura financiera muy complicada donde hace un giro de transacciones para pagarle al FMI con yuanes, sino que también viene por el lado del comercio internacional, que era algo que también veníamos charlando en los últimos meses, que es que Argentina está pagando muchas importaciones y cada vez más con yuanes. Claro. Entonces eso se marca en una estrategia
de China, más de largo alcance, para tratar de internacionalizar su moneda, en donde también, bueno, ahí juega Brasil, Sudáfrica, Rusia, etcétera. Sí, lo ideal sería que Argentina se incorpore justamente al BRICS, ¿no? Como este bloque de que le quiera hacer un contrapeso a la hegemonía occidental de Estados Unidos. Ahora, en ese sentido, el pago del mes pasado yo dije, bueno, interesante, viene bien la mano. Y de hecho, en esta cumbre hablé con el que fue el presidente del Banco Central de El Salvador, que lo amo, a Oscar, y yo lo encontré ahí, Oscar, Cabrales, creo que es el apellido, pero no me acuerdo, qué mal. Y me lo encontré Te ahí. cambiaste un poco en tu viaje. Siempre. O sea, Por eso no te acordás. no me acuerdo el apellido, porque como yo ya lo quiero un montón, para mí es Oscar. Pero... A mí me pasa mucho que me acuerdo de las caras de la gente todo el Las tiempo, caras pero muchas por veces no siempre. lo relaciono con los nombres y es muy difícil. Es que yo el nombre me recuerdo que se llama Oscar, pero el apellido como que no lo retuve tanto. No era Martínez. Yo siento que era Cabrera. Capaz era Cabrera. Bueno, no importa. Y lo encontré el viernes cuando ya había salido el Staff Level Agreement y le digo, che, pasó esto en Argentina, ¿lo viste? Me dice, sí, a mí me llegan los informes del FMI. Que es un chabón que habló con el FMI o se sentó en la mesa de negociación y que también se sentó y estaba tratando de armar un bloque con China para el sopesar en Centroamérica. Y me decía como, bueno, se festejó que Argentina pagara con yuanes, porque es un antecedente de que otros países van a poder pagar con yuanes, entonces fomenta esto que decías vos, de internacionalizar esa moneda. Claro. Dicho eso, ¿no? Bueno, eso es más profundo, eso ¿no? en Porque junio. pasan otras cosas. Bueno, pero con el yuan, por ejemplo, Brasil quiere armar los BRICS, pero no sé si está de acuerdo en usar el yuan para intercambiar bilateralmente, sino que ellos también quieren usar el real. Lo mismo con Sudáfrica, usar el rand. No, y lo más interesante sería, además, como región, pensar en una moneda latinoamericana, donde obviamente que el real, como Brasil es la economía más fuerte de nuestra región, va a tener un peso central. No sé si va a ser una canasta de monedas o lo que sea, pero lo más interesante sería eso, más que subsumirse al poder de China. Sería como unos BECs para el intercambio comercial entre los BRICS, algo así. Me interesa lo que decís. No sé, se me ocurrió ayer. Me interesa lo que decís. Pero bueno, es como una canasta, el DEG es la canasta de monedas del fondo para pagarle al fondo. Acá lo que se hizo fue pagarle con yuanes al FMI, porque no teníamos más DEGs, que ese es el principal problema por el cual hay que hacer ni dólares ni nada. Entonces lo que hay es el swap con China, se activó ese swap, se usaron los yuanes para pagar al fondo y el fondo con esos yuanes los vende por DEGs. Sí. Seguramente a China, eso no se sabe. Pero bueno, su canasta de monedas es el DEG, por eso esta idea que por ahí hay una canasta de monedas del BRICS es algo que están rosqueando de acá a fin de año. Creo que hay una cumbre en octubre, noviembre, algo así. Bueno, y así fue como se pagó el vencimiento de junio y cómo se va a terminar de pagar el vencimiento de julio, que va a ser con eso y con un préstamo de la CAF, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se consiguió o qué es lo que a mí más me preocupa de este Staff Level Agreement? Que, por si no quedaba claro lo que era, no es el acuerdo en sí mismo, porque el acuerdo en sí mismo lo tiene que aprobar el board, el directorio del FMI. Y el directorio del FMI está de vacaciones en este momento, porque es verano en el norte global y ellos son religiosos. Con sus 2 semanas de vacaciones no los mueve nadie. Lo cual a mí un poco me indigna. Yo soy muy pro derecho de los trabajadores. No me voy a meter con las vacaciones de 47 millones de habitantes que están esperando. Sí, bueno. Y bueno, juega de los dos lados también. Políticamente les sirve porque esa decisión del board, del directorio del FMI, cae después de las PASO. Entonces la decisión la toman cuando ya tienen el resultado de las primarias y en base a eso te aprueban o no te aprueban. O sea, políticamente ganó el Fondo Monetario. Claro. Tiene todas las cartas para hacer lo que se le canta. Pero entonces, las vacaciones fueron más una excusa que un... Sí, obvio. Yo se los chicaneo, ¿no? Claro, sí, obvio. Pero porque viene, o sea, es un problema que viene desde hace varias semanas, meses incluso, en donde Massa dice en unas horas va a estar el acuerdo, en unos días va a estar el acuerdo. Ay, ¿cuántas veces dijo eso, por favor? Bueno, es 100% político Massa también, ¿viste? ¿Qué le querés pedir? Claro, pero, o sea, el marco en el cual se acuerdan estas cosas, o el fondo impone todas estas cosas, que parece ser más esa situación que la de un acuerdo, que ahora lo charlamos en los pormenores, pero el marco es este que charlábamos recién, como para terminar de ponerlo en contexto, de que Argentina tenía que pagar vencimientos, como los habíamos llegado a charlar en la última vez que nos juntamos,
un vencimiento en junio y ahora este lunes hubo otro vencimiento de la deuda del 2018 con el FMI por 2.700 millones de dólares más o menos, en donde se pagó, como decía Cande recién, con yuanes y la CAF. El problema es que ahí, ¿qué pasaba originalmente con el programa original con el fondo? Guzmán había firmado un acuerdo en el cual en cada vencimiento el FMI le iba a girar los DEX, o su equivalente en dólares, para pagar al propio fondo, ¿no? Que era algo que ya veníamos charlando hace mucho, que era el fondo te daba la plata para pagar al propio fondo. El fondo dejó de hacerlo. Así es como opera el fondo. Sí. Claro, y el fondo dejó de hacerlo, entonces eso es lo que hay que destacar. Dejó de hacerlo porque nosotros dejamos de cumplir las metas en marzo también, ¿no? Y dejamos de cumplir porque se vino la corrida de abril, el gobierno se puso a intervenir en los dólares, fue como, bueno, pausamos. Fue como bueno, listo, no estamos de acuerdo, vamos a pausar esto. Claro, porque ahora, esos fondos vienen por las revisiones. Como no cumplieron revisiones, no hay fondos. Claro, porque el que se comió la curva de que el préstamo venía sin condicionamientos, bueno, más o menos. O sea, igual no te liberan los fondos si vos no vas por el sendero que ellos te dicen. Lo que se había conseguido, así como histórico, era que no te pidieran una reforma previsional, una reforma laboral, como un condicionamiento más expreso. Pero el camino de ruta siempre te lo marca el Fondo Monetario y Argentina no venía cumpliendo y no viene cumpliendo esa hoja de ruta. Pero el año pasado Massa la sobrecumplió. Entonces ahí también eso como que entra un poco en las negociaciones. Podría haber llegado a entrar un poco en capaz que Massa lo presentó en las negociaciones. No, y uno creía que, o yo por lo menos creía que en 3 meses de negociación con el FMI, bueno, era porque iba a sacar algo mejor. Claro. No que íbamos a perder así. O sea, como... en el sentido de por qué perdimos, o por qué para mí es una gran derrota este Staff Level Agreement. Porque la meta fiscal se mantiene, o sea, sigue siendo del 1,9% para este año. Un año de una sequía terrible que hace no solo que vos pierdas en reservas, sino que pierdas en la posibilidad de recaudar sobre los derechos de exportación o las retenciones. O sea, que vos tenés menos ingresos tributarios, por ende tenés que hacer un gasto mucho más fuerte, un ajuste del gasto mucho más fuerte para poder cumplir esa meta fiscal. Esa meta fiscal se mantiene, o sea, en el 1,9. Las reservas, te bajaron la meta de reservas, pero no te la bajaron en 20.000 millones de dólares, que es lo que vos perdiste por el año de sequía. Entonces, sí, te la bajaron, pero igual es incumplible, o sea, no sirve. Y después tiene recomendaciones, medidas que el gobierno tiene que tomar, que dice directamente contener la masa salarial, o sea, me preocupa muchísimo el punto de contener la masa salarial. Después habla de reducir más los subsidios energéticos, o sea, aumento de las tarifas, y el grupo de mayores del nivel más alto ya no tiene subsidios, o sea que sí o sí involucra sacarle subsidios a las clases medias, porque me imagino que a las clases más bajas no se las van a sacar, y después ajustar las transferencias de las provincias, que de nuevo no hay muchas transferencias a las provincias hoy en día, porque todo lo que es obra pública se frenó. Eso fue el principal ajuste del año pasado, por eso Massa sobrecumplió el acuerdo. Entonces como que yo no le veo mucha victoria a este Staff Level Agreement, más allá de decir, bueno, hay un principio de acuerdo, que es lo que es el Staff Level Agreement, un principio de acuerdo para después de las PASO. Claro, es justamente eso, ¿no? Un principio de acuerdo que no termina de ser un acuerdo porque no hay una firma del directorio, por esto de las vacaciones que comentaba Cande recién, y porque los fondos todavía no llegaron, y en el documento que emite el FMI después de haber llegado a este Staff Level Agreement, dice, hay palabras que dicen que el envío de fondos va a estar de alguna forma condicionado a que se cumplan todas estas recomendaciones / medidas que se tienen que hacer en estas semanas, justo en el medio de la campaña electoral o en el tramo final de la campaña electoral, lo cual lo hace todavía más sensible, que tiene que ver con todos estos ajustes al gasto, que termina tocando incluso habla de focalizar la asistencia social, o sea, recortar planes sociales, que es algo que también se viene haciendo, pero bueno, estamos a 2 semanas de las elecciones con una inflación más alta que el año pasado, lo de la masa salarial y lo de las tarifas, hay que ver si el fondo se guarda esa carta de decir, bueno, del 17 al 21 creo que dijo más el lunes que se iba a aprobar y se iban a destrabar los fondos. Bueno, el FMI se puede guardar la carta y decir, no cumpliste esto, ni esto, ni esto, no te giro los fondos y vemos cómo te arreglás para llegar a octubre o eventualmente a diciembre al cambio de gobierno. Pero no solo el problema de las medidas, sino también el resultado electoral. O sea, se guarda la carta política de decir con el diario del lunes, es decir, después del 13 de agosto, que es el día de las PASO, ver cómo le va a Massa y si va a seguir negociando con Massa
cómo sigue el acuerdo con el FMI o si se pone a negociar con Melconian. O sea, yo adhiero con vos, para mí vos estás hablando como del peor escenario, que es decir, bueno, no cumpliste, entonces no te doy los desembolsos, entonces todo se va al demonio. Eso es un escenario, puede ser. Yo creo que el rol del fondo y el guardarse la carta, esto es especulación, 100%, pero que el rol del fondo va a ser guardarse la carta de las elecciones y una vez el 14 de agosto, con ya los números, ser un poco quien coordine esa transición. Porque al fin y al cabo, el FMI, ¿qué quiere? Que le pagues. O sea, como que es lo que viene demostrando en los 2 últimos meses. Está en medio de una tensión geopolítica con China y está dispuesto a aceptar yuanes con tal de que le pagues. O sea, lo que más quiere es que le pagues. Entonces, ya con la carta de tener los datos de todos los candidatos, de cómo le fue a cada uno, decir, bueno, listo, me junto con este, y armamos la transición de lo que va a ser desde el 14 de agosto hasta el 10 de diciembre. Y asegurarse, porque la verdad es que tampoco es que los candidatos que tengan, o no se cree que los candidatos que tengan más votos, ninguno está disputando el acuerdo con el FMI, ninguno dice no hay que pagarle al FMI. Digo, Larreta le va a pagar, Pato Burrich le va a pagar, Milei le va a pagar, Massa le va a pagar, Grabois, Miriam Solano, Guillermo Moreno no parecen tener chance de ganar, así que el FMI se está preparando para juntarse con los 4 o alguno de estos 4 y decir, bueno, chicos, tampoco que la oposición la pudra, ¿entendés? Como no quiere que Argentina se descontrole, se desbande, porque en ese descontrol y en ese desbande ellos también pierden, porque la última vez que pasó eso, salió un Rodríguez Sá y le dijo, no les pagamos una chota. Sí, no, y es algo similar a lo que hicieron en el 2019, porque, o sea, nadie esperaba, o por lo menos el Círculo Rojo no esperaba un resultado así, que Macri pierda, pero al otro día que Macri pierde por esa cantidad, el FMI se empezó a reunir con los economistas de Alberto y ahí armaron un poco la transición. Ahora, o sea, creo que la palabra que vos decías es así, que estamos haciendo nosotros una especulación, pero es porque el propio Fondo Monetario está especulando. Sí, ¿no? Todos están especulando. Claro, menos Argentina, menos el gobierno. Porque ¿qué hace el gobierno en lugar de presentar algún tipo de alternativa? Que está bien, una alternativa fue pagar con yuanes, pero pagar en ningún momento se entró en atrasos, como si hizo, por ejemplo, no sé, Guzmán entró en atrasos no con el fondo, sino con los privados, empezó a dilatar los pagos de los vencimientos de deuda grandes que tenían, las instancias previas a llegar a un acuerdo con los acreedores privados en su momento. O sea, Argentina, o el gobierno, el equipo negociador del gobierno, filtró en algunos momentos a los medios que, bueno, si el fondo estaba muy estricto en hacer una devaluación, por ejemplo, que ahora podemos charlar cómo se efectuó eso, cómo terminó arreglándose, no sé, de que poder filtrar, digo que filtraron esto de que podían llegar a no pagarlo, entrar en atrasos, ¿no? Claro. Que es una situación que se podía estirar hasta diciembre incluso, sí. Lo cual tiene sus consecuencias, ¿no? No es gratis, pero es otra forma que se podría haber llevado adelante para negociar y tratar de estirar un poco la cuerda, que lo hizo de alguna forma Massa, no llegando a ese punto, pero sí reuniéndose, por ejemplo, con el presidente de Egipto, o el ministro de Egipto. Sí, que fue un Zoom, o sea, podrían haber hecho un encuentro más presencial, pero sí, entrar en ¿cómo le dicen ellos? Arrieros. Sí, arrieros. Pero no. Sí, yo no lo había pensado, se podría ver, y además en ese camino, si vos entras en atrasos, te quedás con los yuanes, o sea, te quedás estamos en un momento muy complejo de reservas, claro. Entonces dejá de pagarlo al fondo. O sea, claro, el punto es, uno, bueno, está bien, le paga al fondo como, bueno, puede ser en el medio de la negociación de Guzmán de vuelta, Guzmán le pagaba al fondo. ¿Por qué? Porque sabía que iba a arreglar, llegó hasta el 100 puntos y arregló. Bueno, ahora, y arregló con algunas concesiones que puede haber llegado a tener. El fondo es otra discusión, pero ahora no era el caso meternos, claro, por eso. En este caso, Massa pagó, se desangró para pagar, porque ahí las reservas están... El CAF, ¿por qué la CAF? ¿Entendés? La CAF es tipo, da cosas de fomento, o sea, para infraestructura de desarrollo, no presta plata para que se la pagues a tu prestamista de última instancia. O sea, el fondo acá es lo más cercano a un banco y lo más lejano a un prestamista de última instancia. O sea, sí, está mucho más cerca el Banco Popular de China de ser nuestro prestamista de última instancia que el Fondo Monetario. Sí. Keynes se levanta y se pega un corchazo en la cabeza. A alguien le escuché decir algo similar, no me acuerdo. Pero puede ser, sí, obvio. Bueno, cito a esa persona. No lo digo por eso, sino porque de verdad. Pero, incluso, o sea, no es solo que se desangre el Banco Central tratando de sacar los dólares que tiene, porque ya los usó, ya los gastó. Ahora es que toma deuda con China
por los yuanes, porque no es que Argentina ahorró en yuanes y No. bueno, los usa en este caso de última instancia, sino que está tomando el swap, es un tipo de deuda medio compleja, pero es deuda, y con la CAF también es algo similar. Entonces, Massa paga, y a cambio no recibe nada, ni un centro de nada, porque el FMI... No, el FMI está hace en una muy dura. todo lo que muy dijo dura. Cande del ajuste del gasto, y además, o sea, ¿cuál es la receta del FMI de siempre? Ajuste y devaluación. Sí. ¿No? Entonces podríamos llegar a discutir que la devaluación la están haciendo, pero de una forma heterodoxa, creativa. Sí, estamos más cerca, y ahí está bueno que nos metamos porque pasó la semana pasada, pero tiene total validez con las medidas Claro. que tomó Massa, que es un paquete de medidas inexplicable en un contexto electoral. Porque es un paquete de medidas que va a tener un efecto inflacionario, que ya está teniendo un efecto inflacionario, y que es un paquete de medidas que no te resuelve el problema, o sea, no es una devaluación, mantienen esa bandera de que no es una devaluación, es lo más parecido a un desdoblamiento cambiario en algún punto, digo, generaste $1 para las importaciones. Multiplicamiento cambiario. Porque ya no son dos, el comercial y financiero como los 80. Bueno, un multiplicamiento cambiario, siento que es muy liberal decir eso. Pero sí, pero bueno. Nada, generaste un segmento para las importaciones, diferenciando bienes y servicios, y generaste un nuevo dólar agro que incluya el maíz, que yo ahí no sé si fue por falta de conocimiento de los sectores o porque no les quedaba otra. Porque es lo que hay, me parece. Pero era obvio que va a tener un efecto en precios. El maíz es un insumo, no es la soja, que nosotros no comemos soja. El maíz es un insumo para otras producciones. Eso también. Bueno, está bien, pero la soja no es un insumo para otras producciones como si es el maíz. El maíz lo comemos además. No, claro, pero... lo comen los cerdos. El otro día acá... claro, pero en la soja, incluso viste que siempre... O sea, yo también repetimos que, por ejemplo, las exportaciones de soja y de sus derivados, harina y aceite, no implica... Se puede habilitar, por ejemplo, el dólar soja porque no tiene un golpe en los precios en el mercado interno. ¿Por qué? En Argentina no se consume soja, porque la consumen los animales de China. Sí. Pero el otro día vi un clip de Moreno y lo fui a chequear, porque Moreno dice es mentira esto. El guillote. Porque es mentira que Argentina no consuma aceite de soja, porque lo estaba charlando con Tony Aracre en el podcast que tiene en Infobae. El hilo rojo se llama algo así. Claro, y que Tony Aracre le decía... ¿Cómo se llama Moreno y Aracre? Muy mal. Le decía esto, claro, le decía esto Tony Aracre y él decía, no, es mentira. Además, no de acusarlo de que la hablaba para ello. Claro. Bueno, era. Entonces él lo que dice es que mucho del aceite que nosotros consumimos en el mercado interno, sobre todo el que más se vende, que es el aceite de girasol blend, el blend incorpora aceite de soja. Y yo busqué el otro día, había uno justo en donde estaba en Esquel, y el envase del aceite de girasol dice, no me acuerdo qué porcentaje, pero tiene aceite de soja. Es un blend que tiene mayor porcentaje de girasol, pero tiene un porcentaje de aceite de soja. ¿Cómo extrañamos a nuestro ex Por lo tanto, secretario de Comercio? Gran trabajo de Moreno. Ay, que no lo sabía. Me estoy cruzando con muchos morenistas en la vida y no entiendo cómo pasó esto. O sea, a mí me da mucha simpatía. Porque estamos Moreno. mucho en redes. Vos no, en la vida real. reales. En la vida real. Yo charlé con gente que va a votar a Guillermo. ¿En Colombia? En Colombia. ¿En serio? Sí, argentinos. Estaba haciendo un chiste, pero mirá. No, es real, yo también estoy sorprendida. Hay que hacer costos. Porque más allá de las redes, uno tiene que medir. Yo mido por gente alrededor, yo a todo el mundo le pregunto a quién va a votar. Y de repente gente que es peronista. La característica que comparten estas personas, que son más o menos 5, que son termos, es que son todos peronistas, muy peronistas, no eran kirchneristas, eran peronistas, y que bueno, no se sienten representados en Massa, claramente, no se sienten representados en Grabois, porque Grabois justamente es como el lado más kirchnerista y como que no era lo que les despertaba las ansias, y ven en Guillermo Moreno, que para mí es una persona muy conservadora, y yo sé que me van a bardear por eso, pero es verdad, valoro su gestión él lo admite, igual en que Secretaría de Comercio, pero él es muy conservador.
Y yo soy muy feminista. Bueno, y bueno, van a votar a Guillermo Moreno. Y además es un tipo que vive de presentarse a elecciones también, chicos, dale. Bueno, no importa, Tiene una no me la voy a tornería, agarrar una con Moreno ferretería. porque no me la voy a agarrar con nadie Y que vendió panchos también, ferretería. no vaya a ganar. Sí, vende, es un mayor. Me dijeron lo mismo, que tiene una. Ya sé que Yo no lo tiene quiero un defender mayorista tampoco, de ferretería. Yo no lo voto ni lo votaría, pero nada. Yo no lo votaría, pero bueno, entiendo un poco ante la falta de representación de ese sector más peronista tradicional, pero también siento que hay algo del peronismo, es re feo lo que voy a decir, me van a bardear, pero no importa, me la banco. Háganlo clip. Hay algo muy feo que es como que el peronismo tiene una ambición de poder y de ganar. Y yo no creo que Guillermo Moreno haya generado una estructura de partido que esté preparada para ganar. Entonces, esa marginalidad en algún punto siento que no le es cómoda, no es propia del peronismo, ¿entendés? La gracia del peronismo está en el momento que va a ganar o que disputa las elecciones. Entonces, no sé, ponerte fundamentalista con la doctrina del peronismo, siento que son como los troscos del peronismo, ¿viste? Puede ser, pero... Perdón, no quiero ofender a nadie, pero siento eso y me parece súper extraña la combinación y me parece que estamos en un momento tan raro de las elecciones que Guillermo Moreno va a pasar las pasos. Puede ser, pero para mí eso tiene sentido porque el poder por el poder en sí mismo ya pasó en 2019 sin decir mucho pero que iban a hacer. El poder siempre es el poder por el poder en sí mismo. Depende, porque si vos, o sea, la mayoría de la gente en Argentina votó a Alberto Fernández en 2019 para echar a Macri, sobre todo. Pero también porque venían de Macri, 2 años y pico de ajuste económico, de FMI, de tarifazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vos decís, bueno, hay que echar a Macri, que más chances tiene es Alberto Fernández porque nucleó todo el peronismo, etcétera, 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 pero después no cumplió nada de lo que prometió, bueno, tal vez haya que discutir un poco más el programa económico, el plan peronista, ¿cómo se llama? El plan económico peronista. Y por más que sea marginal, uno presenta eso para tratar de discutir. No sé, estoy tratando de ponerme en ese lugar. Obvio, pero para vos es fácil ponerte en ese lugar porque sos trosco. No, pero también lo pienso, y lo pienso bastante seguido a esto, que es ¿qué motiva a uno, por ejemplo, siendo peronista, cosa que yo no soy, por eso no lo entiendo, a decir, bueno, hay que ganar porque somos peronistas y somos del poder? Pero vos no estás ni cerca de la toma de decisiones, ni siquiera lo que vos puedas hablar en la unidad básica te lo va a dar pelota a nadie, porque son 3 tipos que se juntan, Massa, ni siquiera 3, qué sé yo, Massa y Kicillof se pueden juntar ahora y discutir qué arreglar. Las decisiones económicas las está tomando Rubinstein, que es liberal. Bueno, eso me llama mucho la atención y no lo entiendo. Si quieren, comenten acá. El poder en sí mismo, estás muy youtuber, el poder del poder en sí porque mismo. Porque realmente no lo entiendo. Para mí hay algo muy concreto y yo lo pienso en la propia experiencia cercana que tuvimos, que fue 2015. O sea, ¿en qué sirve el poder en sí mismo? Bueno, el macrismo como experiencia de los 4 años fue una poronga, y fue una poronga muy acelerada. Todos sabíamos que venía un momento malo en términos económicos, porque el modelo económico venía presentando problemas desde 2011, que es cuando estaba medio estancada la economía. Ahora yo, y esto es un contrafáctico, y creo que en esto se apoya un poco esta idea del poder por el poder en sí mismo, creo que Scioli no nos hubiese llevado al Fondo Monetario Internacional en 2 años y no estaríamos pagando ahora una deuda impagable. ¿Se entiende por qué el poder en sí mismo? Porque en algún punto recóndito, uno dice, bueno, va a tener respeto, ¿te va a ajustar? Sí, ¿te va a cagar a palos? Sí, pero no va a financiar un déficit en pesos, en dólares, ¿entendés? Porque por lo menos maneja algo del Estado y la botonera y tiene algún tipo de doctrina encima. Creo que es eso el poder en sí mismo, que va a ser una poronga, sí, va a ser una poronga, pero va a ser menos poronga que los otros. Por lo menos no gobierna la derecha. ¿No? Y boludo, es que no es que es ideológico. En 2 años estábamos de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, o sea, es terrible lo que pasó. Yo no creo que Scioli nos hubiese llamado al FMI. No sé, yo no lo sé. Yo realmente no lo creo. En 2 años, tan aceleradamente. Fue muy terrible. No estoy nada preparada para enfrentar 4 años de macrismo. Que igual no va a ser macrismo, pero no estoy nada preparada para este momento. Pero sí. Para mí, yo tengo la sensación de que va a ganar la reta. Y puede ser. O sea, para mí no sé por qué, porque igual las encuestas dicen Bullrich, no sé qué. Pero veo los carteles, viste, que dice yo no insulto, respeto, yo no quiero destruir, quiero construir. Y para mí hay un poco de cansancio en la gente y es como se va a tirar más bueno, no sé, al centro federal, pero para mí se tira todo más al centro. Y entonces Massa tiene chance.
No, porque se tira todo más al centro, pero está muy odiada con este gobierno porque viene perdiendo y porque hay mucha inflación y porque todas estas medidas que tomó Massa son muy antipáticas justamente porque tienen efecto en los precios. Entonces, la veo muy difícil. O sea, para mí, si pasa Larreta las paso y después queda Larreta, Milei, Massa y Las tercias. y Miriam, gana Larreta. Puede ser. Pero no sé, pueden pasar muchas cosas en el medio. O sea, ahora Claro, estamos... talle Larreta Massa sería... o sea, bueno, Larreta tiene a Morales igual. el balotaje para mí queda lejísimo cuando estamos Queda discutiendo lejísimo, de ver qué puede pasar el día después de las PASO, no solo en territorio nacional, sino también qué le puede cantar al FMI hacer, ¿no? Porque, o sea, está con esto que veníamos charlando para retomar un poco el hilo, porque creo que Sí, nos fuimos a si no, está bien igual, porque Yo creo me que vale metí la en el discusión. medio. Vale la discusión y sobre todo rescatar al compañero Moreno, que es el único que hace costos en Argentina. Por eso fue un gran secretario de Comercio. No, para mí eso es muy rescatable realmente para la discusión económica. Hacer costos realmente es así, sobre todo en energía y en alimentos. Pero bueno, más allá de eso, creo que, o sea, está tan incierto que es muy difícil discutir. Es como, casi como hacer un contrafáctico, ver, bueno, el balotaje, quién llega a las generales. Sí, está bien, vayamos más al las encuestas corto. no van a... Y sobre todo porque el FMI realmente, ahora creo que queda bien claro que está condicionando no solo el devenir electoral, sino como hasta la entrega de mando del gobierno, qué sé yo, si los tipos pueden decidir si giran los fondos o no, viendo el resultado electoral y viendo y diciéndole, te estamos mirando, si no haces esto, que nosotros te dejamos acá escrito que tenés que hacer, no hay fondos, y que encima esos fondos no alcanzan para toda la guita que Argentina puso, porque en estos vencimientos que charlábamos recién de lo que va del año, Argentina más o menos pagó 8.000 millones de dólares, el equivalente a 8.000 millones de dólares. El FMI se comprometió a darle a Argentina 7.500 millones de dólares. Es decir, ni siquiera le está dando la plata para terminar de pagar eso. Es un condicionamiento muy fuerte, cada vez más fuerte, y que bueno, va a condicionar todo esto que pasa. Incluso, no sé, la semana que viene puede ser distinto si Massa va a tomar estas medidas, las va a profundizar, o va a esperar hasta las PASO y profundizar después. Por ejemplo, no sé si viste, esto es medio técnico, pero las curvas de ROFEX, que son los futuros de dólar, pegaron un salto después del acuerdo con el FMI y también después de las declaraciones de Bullrich y de Melconian ayer. Que ellos dicen, bueno, después de la elección va a pasar algo. ¿Puedo meter algo antes de que digas esto? No, sí, obvio. No, lo que decís de los condicionamientos del FMI y esto en el marco de la campaña electoral y estando a martes, o sea, esto pasó hace muy poquito tiempo. Rescato lo que dijo Grabois, que me pareció muy bien, que fue primero decir que este acuerdo es una pronga, lo cual lo valoro, pero además hay algo que tiene razón, que es que este cronograma fue el firmado por el querido Martín Guzmán, claro, que yo le tengo mucho aprecio como colega, pero es verdad, amigo, no chequeaste el cronograma electoral, o sea, está muy condicionado en tema de fechas y los vencimientos, o sea, como que acá hay un error en cómo se pensó esto y lo mal que quedamos parados en que nos tenga que hablar 2 semanas antes de las elecciones, de las PASO y de octubre. O sea, es como que tiene todas las de ganar el FMI. Y siento que, más allá de que ninguno de los candidatos que pueda ganar vaya a discutir esto, no hay otra salida que no sea el camino de transitar junto a Egipto. ¿Cuál es el otro? ¿Irán o Irak? Perdón. Creo que Irán. Bueno, agarrarse de los bracitos fuertes y decir, chicos, no le pagamos nada. O sea, como que cada vez es más claro que este camino, este sendero con el FMI es insostenible. Estás en la salida política, estás como Cristina el año pasado, ¿fue? O en 2021. Porque te acordás que ella le recomendó... Estoy con Grabois de repente, no sé cómo No, pero digo que ella le recomendó a Alberto que lea el libro de Torre, ¿te acordás? Sí. Porque ahí, o sea, ahí hay dos visiones distintas. Claro. Que está en la visión de Torre, que Torre critica a Greenspan, que era el primer ministro, que él proponía esto, club de acreedores con Brasil y otros, y Egipto también en ese momento, y una salida política. Bueno, tenemos un taladro, así que retomo. Que lo que estaban discutiendo en ese momento, Torre discutía con Greenspan, y había mucha rosca en el medio, es que Greenspan proponía una salida política con un club de acreedores para que Argentina no negocie solo. Entonces... Ahora hay sectores que también proponen o que propusieron antes de la firma de Guzmán armar un club de acreedores para discutir con el FMI con mayor, como se dicen algunos periodistas, con mayor volumen político, ¿no? Exacto. Y que sería
salirse un poco de los estatutos del FMI, así como el FMI se salió de sus estatutos en Y de, 2018. y de los condicionantes. Y ya no lo dicen, a mí lo que me interesa en este momento es que por lo menos marca algún sendero transitable donde esta situación pueda ser mejor, porque todo parece ser peor, y tenemos que pensar algo donde, bueno, qué salida puede darse. La salida económicamente no la tenemos, porque tuvimos un año de sequía, porque no tenemos reservas, porque hay un montón de desafíos en la economía local, entonces tiene que ser sí o sí con el apoyo de otros países que están en la misma que nosotros, con un FMI que no está a la altura del momento histórico en un mundo donde hay cada vez mayor concentración. Entonces, como yo cuando se lo escuché decir a Gis en la entrevista esta que tuvo con Futurock. El domingo, sí. Sí, en Futurock, las de los domingos, que hasta él decía como, bueno, hay que incumplir las metas con el fondo porque no se pueden cumplir, y es como, bueno, escuchar a decir un consultor privado eso es porque evidentemente no hay una forma donde los números cierran con el FMI poniéndote esas metas y poniéndote esas condiciones de tener que reducir la masa salarial. ¿Qué mierda te metes en la masa salarial, chabón? O sea, como... Hasta Máximo Montenegro está en contra de todo esto. Es que es inviable. Además, todo eso en un segundo semestre, que el segundo semestre en Argentina, por factores estacionales, siempre es peor que el primero. Porque en el primero vos tenés la cosecha, tenés los dólares, tenés un montón de cosas, y en el segundo estás más ajustado. Es así siempre. Entonces, y además ahora tenés elecciones, o sea, tenés unas presiones para dolarizar, tenés como otros factores de incertidumbre sobre la mesa. Y vos, en ese contexto, lo único que decidís es ajustar un poquito más las tuercas, no le soltás la mano, porque o sea, hay un estafle del agreement, hay un principio de acuerdo, pero casi, o sea, muy, muy cercano a eso. Y creo que todos los movimientos que tienen que ver con el dólar, que van a tener que ver con los precios, tienen que ver con eso, con que el FMI nos está, no quiero decir ahogando, nos está ahogando, no nos está matando todavía. Claro. Está muy cerca. Está en una asfixia peligrosa. Tiene ¿Viste cuando te desmayás antes, pero no te morís? Bueno, Summer. ¿Qué pasó? No quiero hablar del tema. Bueno, entonces, creo que, claro, es así, es como que el FMI igualmente se guarda todo el tiempo la capacidad de decidir si te tira el salvavidas o no. Te ve ahí ahogándote y no termina de hacer nunca nada. O sea, Argentina paga y lo único que recibe el fondo es más ajuste, más devaluación, aunque sea de esta forma, así como parcial y a través de un impuesto para que Argentina recaude más y también llegar a la meta de ajuste fiscal, que no se mueve. Entonces es como, la situación es bastante delicada y como decía recién, o sea, la situación es, el acuerdo con el fondo es tan malo o tan perjudicial para la economía argentina que hasta, digo, no sé, Máximo Montenegro decía, por ejemplo, que el FMI aceptaba esto de hacer una evaluación parcial a partir de impuestos, pero que también, sobre todo, iba a tratar de frenar la actividad y a partir de frenar las importaciones, es decir, a frenar la aprobación de importaciones, porque se están acumulando deudas muy grandes en términos comerciales, también más de 15.000 millones de dólares que se van a tener que refinanciar de acá a fin de año y que se van a pagar dentro del próximo gobierno, y que él mostraba ahí unos Excel en donde decía que el domingo también en su canal de YouTube que el FMI ya se había metido en las propias aprobaciones de las importaciones. O sea, estaban frenadas las aprobaciones de importaciones cuando, si las importaciones hoy se aprueban por todas las cuestiones técnicas y legales que vienen de los últimos meses, los pagos de esas importaciones recién se hacen en el próximo gobierno. Entonces, Massa tendría el incentivo para decir, bueno, aprobemos todas las importaciones, que la actividad económica crezca y que haya actividad y consumo para llegar mejor a las elecciones. Bueno, hasta eso el FMI se lo está frenando. También hay varias denuncias de cosas raras en las aprobaciones de las IRAs, ¿no? Yo no tengo pruebas de nada, así que no voy a decir nada muy explícito, pero creo que se mete también porque puede haber ciertos tongos ahí en cómo se manejan las aprobaciones. Vos decís que es el guardián el FMI está como guardián, el policía bueno, que está guardando que todo salga bien en Argentina. Policía bueno no, está como guardián de sus dólares, es tipo, flaco, esos dólares son para mí, no para importar. Claro, sí, o sea, principalmente ese es el problema.
Pero bueno, no sé si querés saber que hablemos más de las medidas que tomó la semana pasada Massa o queremos hablar del pospaso. Yo siento que falta para el pospaso. Sí, no, yo porque creo que están las dos ligadas, porque por ejemplo, o sea, es probable que haya una parte de ese ajuste que va a tener que hacer más en 2 semanas, porque tampoco falta mucho, ¿no? Faltan 2 semanas para las pasos, y están en primero, las pasos son el 3 en 2 semanas. O sea, todas estas... este fin de no, el otro. Es claro. tremendo. Yo cada vez que pienso eso digo, no puedo creer. No me hizo nada preparada. O sea, tampoco da el tiempo para recortar el salario, recortar planes sociales, por más que seas... No, igual Hitler, no lo va a hacer, lo vas a hacer, claro. de... Pero el tema es cómo se llega ahí, y después como el propio acuerdo con el FMI, este Staff Level Agreement, dice, el desembolso de los fondos está condicionado a que vos cumplas lo que acá dice, tal vez, eso es lo que se especula, es que después de las PASO, o Massa tenga que ajustar más, o ajustar también estas Sí, que va a haber devaluaciones, o hacer un dólar otro soja, paquete de qué sé yo, medidas claro. para después de las PASO. Parecido a lo que decía Cande recién, por ahí sin devaluar, por ahí sin hacer un ajuste terrible, pero sí que va a tener que haber un segundo paquete de medidas para llegar a que el FMI gire estos fondos. Sí, sí. Yo creo que eso también depende mucho de cómo sea el escenario de las PASO, que hay mucha incertidumbre porque las encuestas todavía no se actualizaron al nivel del desarrollo de las fuerzas productivas y hay encuestas por teléfono, hay otras online, y hay una metodología que no se entiende, así que nadie sabe cómo van a salir. Podemos hacer un PRODE en otro momento, ahora no, pero por favor, mi corazón no da para eso, pero... Y la gente tampoco tiene ganas de responder encuestas, me parece, como que les manda a cagar. Sí, también eso, ¿no? Como que hay un nivel de o voto en blanco o voto nulo o directamente no ir a votar, que se veía muy fuerte en Córdoba. Claro, está esa tendencia. Bueno, en la ciudad de Córdoba. Y en Chubut también fue... En Chubut fue el 70% a votar, pero ayer anoche veía un cuadro que habían armado en lo de Navarro, que mostraba la participación sobre el padrón de la elección y estaba alrededor del 70% en varias provincias, en San Luis, en Córdoba, y Chubut, que es la última, y otras más. En Chubut se sumó a eso, que también está pasando en otras provincias, que sumando el voto en blanco más los votos nulos, llegaba al 10%. Entonces todo se conjuga en que el 60% es un voto válido. Claro. ¿No? Más o menos anda por ahí el número, lo cual está más o menos en nivel de 2021. No, que era algo que Cande había dicho antes, que yo por ahí veníamos charlando de que estaba cayendo la participación. Sí, pero depende cómo la calcules. Si lo calculás con respecto al 2019, que fue la última ejecutiva, gobernador o presidencial, cayó bastante, pero con respecto al 2021, que fue la última, pero que fue legislativa, no cayó tanto, incluso hay algunos que por ahí subo un poco. Bueno, pero la 2021 es medio rara comparada con esa, porque siento que no solo que es legislativa y la gente vota menos en la legislativa, sino que era justo saliendo de la pandemia. Claro. No sé, yo siento que además en las PASO se vota menos que en las generales, eso sucede siempre porque mucha gente no entiende por qué tiene que ir a votar 2 veces, que yo soy full defensora de la democracia, pero la verdad que en este contexto donde no te hace ilusión casi ningún candidato, bueno, está difícil. Y en Chubut le fue bien a Milei. O sea, hasta ahí, sacó 15%. Lo decís contento. No, digo, hasta ahí lo digo contento. ¿Qué le pasa? Yo hablo así, ahora estoy sonriendo, ¿qué voy a hacer? Hay que sonreír a cámara, hay que, ¿no? ¿Qué quiere decir bien? ¿Cuánto? No, que, o sea, venía sacando 3, 2, 4, sí. Acá su candidato, que tampoco, estaba bien, se trató de identificar con Milei, que es Trefinger, uno que aparecía como outsider, que ya se había presentado en 2021, sacó más o menos lo mismo. En ese momento había sacado 17 y ahora sacó 14, 15. O sea, el dato no es que le fue bien a Milei, pero sí que no se derrumbó el candidato de Milei como había pasado. Con Bussi, sí. Bueno, no se sabe nada de cómo van a salir estas elecciones, o por lo menos yo no tengo idea de cómo van a salir estas elecciones. No, yo tampoco. Podemos hacer un PRODE, pero la semana que viene. No, por favor, le vamos a cerrar todo. Lo único que sé es que a Massa no le va a ir bien. Yo creo que no le va a ir bien, más que nada porque estas medidas de poner el impuesto país, incorporar el impuesto país a las importaciones de bienes y de servicios y el dólar agro para el maíz va a tener efecto en precios ya. ¿Sabés qué otra cosa decía? No sé si lo viste a Maxi el domingo, pero él decía que yo no lo sabía, que este 7,5%
como de devaluación de impuestos sobre las Sí. importaciones, era retroactivo hasta enero. No es que es retroactivo, No sé. no es que es retroactivo, sino que como justamente están aprobando, viste que uno pide la CIRA y tardan 6 meses, bueno, en realidad lo que aprueban ahora ya va con ese impuesto. Entonces vos cosas que ya pediste, que ya por ahí compraste, que lo que sea, lo tenés que pagar porque te lo aprueba ahora el Banco Central. Que igual eso para mí es un problema de implementación y que lo van a resolver. Y no sé, y si no lo resuelven, chicos, si alguien ganaron... ¿Vos decís que resuelven problemas de resuelvan, implementación? no, chicos, hay gente que... No, obvio, tiene para importar comer. hoy es un negocio tremendo. Claro. Seguro, eso seguro, eso seguro. No me genera particular pena, pero no creo que en un gobierno de masa no haya oídos para los reclamos de los empresarios. No, claro, son los principales que se escuchan. Pero bueno, igualmente ese no es el único, o sea, está el traslado a precios de las importaciones por esta Sí. vía más directa, está el traslado a precios por lo que decías vos antes del maíz como insumo muy importante para la carne, ¿no? El fin de ¿Sabes qué me semana- dijo un forro? Lo voy a llamar así porque se lo dije en la cara, así que lo puedo decir públicamente. Economista tenía que ser, colega. Que era como, bueno, igual el último número de inflación es el de junio, que tiene una desaceleración. Porque el de julio va a salir también después de El la PASO. julio va a salir después de las PASO y va a ser más alto. No se sabe si va a ser el 6,5, 6,7, no se sabe, pero va a ser más alto. Ahora, ¿vos realmente crees que la gente espera a ver el número que sale en el IPC para decir, ay, hubo inflación o ay, no hubo inflación? No, flaco, la gente va al supermercado, al chino, a lo que sea, va a comprar lo mismo que compra siempre porque su vida se dedica a trabajar para tener plata, para sostener a su casa, y va y compra lo que necesita y ve que es más caro. No necesita un indicador para eso. Hay gente que es boluda. O sea, como que yo siento que a veces uno cuando se mete mucho en el mundo de la academia y los tecnicismos se vuelve medio pelotudo. Y no, vive en otro mundo. Bueno, O sea, porque pero, hermano, genuinamente todos vamos a comprar las cosas. Es que lo debe pensar genuinamente. O sea, ¿cómo ve un economista de la academia o de una consultora la realidad? O la cotidianidad, o cómo puede proyectar las elecciones. Mira un Excel y hace un gráfico. Bueno, ¿no? creo que como generación, porque no me lo dijo alguien muy grande, como generación podemos avanzar en ser personas también, ¿no? Además de No, y además, Excel caminando. pero también para tratar de entender un poco más Y un la análisis un cotidianidad, poco más claro. político. Pero además, Eso es hermano, no vas a hacer las compras, no sé, ¿no? O sea, es un análisis muy, muy de Excel, demasiado. Muy de Excel. Bueno, o de eso- tapa de los diarios, ¿no? Porque eso también tiene que ver Claro, con los Excel, pero es también verdad. hay gente como sobreinformada Sí. que a nosotros nos pasa, nos vamos manija entre nosotros en esto de que, no sé, acá estamos nombrando como a 4 o 5 entrevistas que probablemente ustedes no lo hayan visto, pero que nosotros estamos viendo lo que dice el resto sobre lo que hizo, entonces por ahí uno se termina creyendo Sí, de yo me di que un los saque de índices son... información cuando volví. Igual lo seguí Sí, el tema de allá, pero... No, claro, yo igual más o menos lo venía haciendo, pero por ahí uno se mete en este micromundo que también le pasa, sobre todo, creo que también ese es un problema que ya se está registrando bastante, que le pasa a los mismos políticos, ¿no? Que Claro. hablan de estas cosas, que por ejemplo un dirigente político, un mismo candidato te podría decir lo mismo que dijo esta persona, y lo mismo con otras cosas, Y bueno, es que con sí. otros índices, ¿no? Como decía Alberto, el índice de actividad está muy bien, el desempleo está muy bien. Es que así igual nos es va cierto bien. que la actividad está bien, el empleo está bien, lo que está mal es la pobreza. Entonces vos tenés un gobierno donde tenés 3 años de actividad, reducción del empleo y te aumenta la pobreza. Esto no es peronismo, te diría Guillermo Moreno. No, por eso. Entonces la gente está viviendo mal. Por más que vos muestres los índices y los Excel, que es cierto, la actividad está bien. O sea, ahora la actividad económica está como entrando en una meseta, está cayendo, pero sobre todo porque cayó el campo, por la sequía. Sí. El resto de las ramas siguen funcionando más o menos bien. Sí, no, y el empleo venís bien. Hay un estudio muy interesante de la UNSAM que muestra como, que es re loco, yo no lo tenía este dato, que es que en realidad si vos ves los ingresos según los tipos de trabajo y los niveles de ingreso, ves que el quintil 1, o sea, el 20% de la población más pobre y el 20% de la población más rica mantuvo los ingresos, si vos comparás con 2019. Los más ricos lo mantuvieron o porque son trabajadores calificados con buenas paritarias o porque son empleadores. Y el quintil más pobre lo mantuvo porque si bien perdió en ingresos laborales, ganó en ingresos no laborales. Sobre todo pensando que las jubilaciones mínimas tuvieron bonos, viste, como que si bien
se perdió en la fórmula general, en las bases se mantuvo porque hubo medidas específicas para mantenerlo. Ahora, el problema está en los segmentos medios. Entonces, el que es casi pobre, el que no llega a tener una transferencia del Estado y que perdió muchísimo en sus ingresos laborales, y el trabajador que es clase media o clase media un poquito acomodada, pero ahí, que tiene un trabajo profesional hasta ahí, no sé, pienso en un empleado de comercio, ¿entendés? Que tiene una paritaria que la taja, pero por ahí no llega a empatarle a la inflación. Hablamos contra 2019, ¿no? Sabiendo que de 2018 a 2019 todos perdimos. La vara está baja, o sea que el piso La vara está muy baja, pero en esa vara muy baja es interesante como ver los dos polos, y también a mí me ayudó para entender, bueno, uno ve que está todo bastante mal, y también dentro de los espacios, no sé, yo lo pienso en términos de mis amigas, mis amigos, que es como, bueno, todos tienen dos trabajos, la que trabaja en una oficina en realidad es la que peor gana, por ahí gana mucho más la que es freelancer y de repente pegó un laburo para afuera, entonces gana una parte en dólares, y es como, bueno, ese empobrecimiento de los segmentos medios. Y volviendo a Latinoamérica, es como una tendencia peligrosa el perder, el empobrecimiento de esos segmentos medios, porque hay una característica bastante propia de la Argentina, por la universidad pública, por un montón de medidas que se han tomado a lo largo de los años, que es justamente esa característica de tener una clase media, que no pasa en todos los países de Latinoamérica. Y eso me preocupa bastante como tendencia, pero no me acuerdo por qué lo decía. Quería contar que había visto ese estudio. Soy economista. No, por cómo veníamos por cómo los economistas o la opinión pública viene tomando los números así en agregados, sino por ahí uno no ve la cotidianidad de la gente, que en lo concreto se traduce en esto, ¿no? Que también tiene que ver con este fenómeno de los restaurantes llenos o los viajes llenos, mientras la gente cada vez lo pasa peor por la inflación, ¿no? Y estos sectores medios tienden a irse cada vez más abajo. Sí, como dos Argentinas, claro. ¿no? Como, bueno, hay grupos que mantuvieron y hay otros que venimos perdiendo hace mucho. Sí, y que hay otra minoría que por ahí las encuestas no lo registran, que son los que están ganando mucha guita, haciendo los negocios de las importaciones, haciendo, no sé, ganando mucha guita en la bolsa en estos últimos meses, y etcétera, etcétera, con negocios que están dejando rentabilidades muy grandes, también aprovechando la brecha cambiaria, que es para una minoría ínfima, pero que eso acrecienta la desigualdad en términos más generales, y que eso también puede explicar un poco esta antipatía a la hora de ir a votar, a la hora de... Sí, ese crecimiento en la pobreza y el crecimiento en la desigualdad, que llegar a este momento, ¿no? Con todos los desafíos que se vienen para el segundo semestre y todos los problemas y toda la intención de Juntos por el Cambio de tratar de acelerar ese proceso a que le pase a este gobierno, es como, me cuesta mucho pensar un escenario con los candidatos que tenemos hoy donde no hay un incremento de la desigualdad, con una desigualdad que ya es creciente. Parecería ser, como por los candidatos que uno ve, como medio inevitable a que esa situación de desigualdad se termine de cristalizar o se termine de oficializar y dejar de decir estamos cayendo como el resto de los países latinoamericanos, sino a serlo en los hechos, y que se termine de realizar eso a partir de, por ejemplo, cómo podría pasar eso con una reforma laboral que termine de cortar una reforma previsional. Una reforma previsional que también, o sea, termine separando jubilaciones. De segmentar y que haya gente pobre y gente rica. Gente muy rica y gente muy pobre. Una mayoría muy pobre y una... otra reforma tributaria como la de Macri que eliminó los bienes personales, ¿no? Claro. No, yo no estoy nada preparada para eso. Claro, ¿no? O sea, Argentina no está preparada para eso. Por eso. Y creo que hay también muchos indicios que muestran que Argentina no está preparada para eso, y que no es que la gente está resignada a dejarlo pasar, porque, o sea, se quiso hacer en Jujuy y están ahí. Sí, eso es verdad. Y ahí, que vino una delegación acá a Buenos Aires, hoy, a ver si vuelve el tema, ¿no? Hoy volvió. Creo que estaba. Pero hicieron tipo desde allá. Sí. Pasaron por Rosario y todo. Claro, entonces hay intentos ahora que se están tratando de hacer, pero que se frenaron, y que incluso el gobierno de Macri empezó a terminar cuando hubo una resistencia popular muy grande, cuando ellos quisieron hacer la reforma jubilatoria, que le terminaron haciendo a los 4 días, pero que, o sea, hubo una movilización fuerte el 14, terminó saliendo el 18 con una represión muy fuerte, y que ellos lo rescatan como las toneladas de piedra, que no me acuerdo cuántas eran. Sí, no me acuerdo, pero que hubo ahí una represión muy fuerte porque había movilizado mucha gente que estaba en contra de esa reforma, pero que le puso como que a partir de ese momento el gobierno de Macri entró en un declive importante, y que pese a que aprobó esa reforma jubilatoria no pudo aprobar
la laboral, la tributaria, todas las reformas que iban a hacer porque iban por todo, porque habían ganado la elección del 2017 y Esteban Bullrich le había ganado a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, algo que resulta raro acordarse de eso, pero pasó, pero duró un mes. Después de la elección, el gobierno de Macri entró en un declive importante. ¿Por qué? Porque la gente no estaba dispuesta, en Argentina, que tiene toda esta tradición de resistencia, de lucha. Bueno, un economista te diría que fue el 28 de diciembre, que fue cuando le erraron a las metas de inflación. Un economista que trata de ver solo las expectativas. Hay que ver todo, hay que ver todo. Otro diría que fue cuando se cayó la lira turca. La lira. ¿No? Porque, o cuando empezó a subir la tasa de interés de Estados Unidos. Y eso también, eso igual nos golpeó fuerte. Y además ese año hubo sequía. Sí, igual no fue tan fuerte como la sequía de este año. La de sequía de este año no hay registro en Argentina de la sequía, y además fue una sequía que tuvimos solo nosotros. La sequía de Macri la habían tenido Brasil y Estados Unidos, así que el precio internacional estaba bueno. Así que basta de llorar, Mauricio, porque no fue tan mala tu sequía. Ahora esta semana hubo un empujón al precio de la soja y eso, no sé si lo viste, porque estamos los dos de vacaciones, pero... Yo no estaba de vacaciones. Bueno, perdón, de viaje. No, lo que pasó fue que, no sé si me cuento, pero viste que en su momento, porque habían subido tanto los precios de los commodities el año pasado, el gas, la soja, el trigo por la guerra. Sí. Después se estandarizó porque pasó el shock y porque Rusia hizo un acuerdo con Ucrania para dejarle salir trigo, maíz, etcétera. Eso lo frenaron hace 2 semanas, entonces los precios se están subiendo. Ah, no sabía eso. No me enteré. No tan fuerte, pero la soja, el trigo y el maíz están subiendo. Bien, el campo hay que ver qué pasa con eso. Siempre. No está cerrado, hay que ver qué pasa, pero bueno, eso va a ser un factor también. Hay una cosita más que no nos va a entrar ahora y que para mí tiene que ver con un intento de golpe de mercado que lo vienen queriendo hacer desde Juntos por el Cambio, pero nos va a quedar para la semana que viene. No, y hay una cosita que me interesa tu opinión, que es que yo lo veo a Grabois muy sacado con esto del FMI, como en una interna. Es verdad que tiene menos micrófono y es verdad que repercute menos por ahí lo que dicen. Hicieron toda una campaña en C5N, contra C5N, ¿viste? Hace unas semanas, pero ahora le están invitando más, así que tuvo efecto. Decían que lo había no, pero me da intriga como lo mismo que la interna de Cambio, Juntos, ya no me acuerdo cómo se llama, de Juntos por el Cambio, como bueno, cómo se va a unir esos mundos, o sea, como que cómo va a afectar cuánto saque Grabois al armado que haga después Massa. Y claro, es difícil, ¿no? Es difícil. Porque, o sea, eso está bardeando el acuerdo. Claro. O sea, yo estoy a favor de todo lo que dice, pero es como, bueno, ¿cómo eso compagina después con Sergio Tomás? Claro, porque yo no veo a alguien que vota a Grabois después votando a Massa. O sea, entiendo que ese es el camino, pero lo veo medio difícil. Sí, o sea, depende, o sea, eso va a depender y de lo que pase después de las PASO. ¿Cuál es el escenario? Claro. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con las, por ejemplo, creo que no va a ser lo mismo, parece votante, si gana Bullrich o gana Larreta. Obvio, sí, porque está la campaña del miedo que está haciendo el guillerismo. Campaña del miedo la hacen ellos solos, boludo, de esas morales cada ¿No sabes lo que fue la entrevista de ayer a Melconian? No sé si le escuchaste a Tenenbaum y Jairo. Jairo le hace 2 preguntas y Tenenbaum le responde, pero de una forma, Tenenbaum no. Melconian le responde agresivamente, como le pregunta... ¿por qué el FMI tuvo doble vara? Muy con pinzas se lo pregunta para que el otro no se ponga mal y no le responde y le dice, vos siempre lo mismo, me pones trabas. Después le pregunta por lo del 25% de ajuste en los empleados públicos, viste que es como el punto más fuerte. Es fuerte el programa de Melconian, pero ese particularmente es fuerte porque dice que va a echar al 25% de la plata. ¿Uno de cada 4? Se va. Y eso se le pregunta a Tenenbaum, creo, y dice, no, pues ustedes me tratan de sacar el título y no responde nunca si sí o no. Si los va a echar o no. Y está 10 minutos sin responder. O sea, como muy a la defensiva el propio tipo, que es, no sé, capaz que no quería que se filtre eso. Bueno. Pero digo, o sea, creo que todo esto, si los tipos, si Pato Bullrich o Larreta o Melconian, que parecería ser el candidato de ambos por ahora, al ministro de Economía, hace explícito su programa y le tiende más a la polarización lo que vaya a ser. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de Melconian como único candidato de cambio. No, que él se propone como único. Él se propone como eso, pero no sé. Para mí hay algo hay mucha distancia entre la Cunza y la Espina y hay roles que van a jugar ellos dentro de los equipos de... Sí, también. Pero atrás de Melconian está Pablo Roca, está Pagani. Sí, obvio. Hay muchos.
Obvio. Ah, No o digo sea, que y no son- tenga un y son rol, fuertes. pero no creo que sean lo mismo. No, pero por ahí, no sé, o sea, si uno quiere Veo hacer... como todo el tiempo esta cosa de no, porque tienen el mismo programa económico, el mismo programa económico. Para mí no tienen el mismo programa económico. No, para mí tampoco, no, obvio, por eso se llama mal la O sea, la son punza, neoliberales pues. los dos, sí, son neoliberales los dos. Te van a cagar a palos, sí, te van a ajustar, No, sí, no, obvio. pero de distinta manera. Yo estoy de acuerdo, pero también hay que pensar que casi creo que lo de Guzmán es medio, bueno, lo de Guzmán y lo de Labaña en 2003, ¿no? Como que duraron un montón de Guzmán Ok, para lo que es como gestión. claro, para lo que es la media, creo que lo había hecho Amílcar Collante en su momento, para que es la media de lo que duran los ministros de Economía Sí, en Argentina duró fue un muchísimo. montón. No, y además pasó la pandemia, Claro, un por eso. montón, un montón. O sea, depende de lo que pase. Después de las PASO hasta diciembre, quién va a agarrar y el que agarra cuánto dura después. Porque si hacen lo que dicen que van a hacer, hay que ver cuánto dura. Digo Bueno, los ministros, ¿no? nos quedamos con muchos temitas para la semana que viene, que va a ser la última semana antes de las PASO. ¿Estás preparado para eso? Y yo creo que las PASO sean ya basta de incertidumbre. Algo, Yo no estoy saber nada algo. preparada para las post-PASO. No estoy preparada para ir a votar tampoco. Para mí es peor la incertidumbre No estoy nada de qué es preparada. lo que va a pasar. Es mejor, bueno, tengamos el resultado y dale. Vamos para adelante. No, igual se vienen 2 semanitas, chiquis. Sí, sí, Tengamos obvio. paciencia, amor, cariño con el otro. La gente está muy sacada porque estamos en un momento muy sacado. Así que ante todo, amabilidad. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.